Hoy veremos la parte 2 de Dios es. Y en este caso vamos a ver uno de los aspectos de Dios. Vamos a entrar ya en materia. Dios es. Arrancamos entonces con la parte 2. Y para hacer un pequeño resumen de lo que vimos a partir de la semana pasada, estuvimos hablando mucho respecto a que la manera en cómo vemos a Dios condiciona muchas veces la manera en cómo nos vemos a nosotros, cómo vemos a los demás y cómo nos relacionamos. En general. En general. Así que la forma en la que vemos a Dios es muy relevante, es muy importante tener un concepto claro del carácter de Dios. Entonces, ahí empezamos a ver todo esto, lo que es la cosmovisión, que es los lentes con los que vemos y experimentamos el mundo. Y vimos un poquito acerca de en qué punto de la historia el ser humano tiene como que este momento en el cual su visión de Dios o su entender de Dios es distorsionado. Vimos entonces todo lo que se da en el libro de Génesis con Adán y Eva. Y cómo la serpiente lo puso a su manera y a sus formas cuando no era realmente lo que Dios había dicho. Pues. Exactamente. Y allí es cuando todo se va como que transformando a lo que no es. Exacto, se distorsiona. Exacta es la palabra, se distorsiona completamente y eso pasa actualmente. O sea, desde el día 1 ocurrió y lamentablemente sigue pasando. Exactamente. Sigue sucediendo y algo que a mí me enternece mucho de esta primera parte en el libro de Génesis, cuando existe esta interacción de Dios con Adán y Eva, es el hecho de que, a pesar de que Dios es Dios, y Dios sabía perfectamente lo que había sucedido en ese momento, Dios sale a buscarlos. Sí. Dios sale a buscarlos, Dios sale a su encuentro. Y eso nos habla algo muy interesante porque eso nos empieza pues a comunicar un poquito más acerca de el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y podemos ver en eso que desde el inicio del tiempo, desde el comienzo del tiempo, Dios está buscándonos. Dios está tratando de reconectar con la humanidad. Claro. Y en este caso veremos que la figura, el camino al que utiliza Dios para reconectar con la humanidad es Cristo Jesús. Vamos a estar hablando un poquito de eso esta noche. Y es interesante porque a pesar pues de que fallaron, no es que Dios se desapareció y dijo ya, sino que Él, como tú mencionas, va y los busca. Exactamente. A pesar de. A pesar de. Buen punto. Ahí ya vamos a empezar a introducir esto porque lo que vemos en el libro de Génesis y lo que se ve reflejado el corazón de Dios en esta historia es que nos muestra una de sus características esenciales y es que Dios es misericordioso. Es una de sus características esenciales, parte de su naturaleza. Dios es misericordioso. Ahora, ¿cuál es esa palabra? Porque a lo mejor tengamos conceptos diferentes o de repente muy generales de lo que es la misericordia, que es misericordia. Y una manera de la que podemos definirlo de diccionario, de manual, es el hecho de que misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos o virtudes. O sea, es la manera en la que yo trato con compasión. Sí, creo que va por ahí con la compasión porque no se lo merece. No es algo merecido. Pero hay compasión ante ello. Exactamente. No es un trato que estoy dando por algo que te hayas ganado o por alguna característica, alguna virtud que tengas, sino por el solo hecho de tener compasión y de tener misericordia. Eso es lo que se trata la misericordia. Una manera que me gusta definirlo es así.
Anótalo para que lo tengas allí anotadito. Misericordia, o el que tengan por nosotros misericordia, es el no ser tratados como lo merecemos, sino como no lo merecemos. Lo voy a repetir. Misericordia nos habla de el no ser tratados como lo merecemos, sino como no lo merecemos. Y interesante. Y quiero hablar un poquito de este versículo. Hebreos, capítulo 4, verso 16. Déjame colocarlo aquí para que lo puedas leer ahí, mi amor. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Clave eso que Jamie acaba de leer. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Porque ahí es donde recibimos misericordia y encontramos la gracia de Dios. Es importante que entendamos esto con claridad, con suficiente claridad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto con claridad? Porque hay algo allí de que termina siempre siendo como que una barrera para comprender este versículo. Hay que partir de una premisa. Todos hemos pecado y estamos por debajo del estándar de Dios. Estamos por debajo de ese estándar de Dios. Lo que da como resultado una barrera entre nosotros y nuestro Dios, que es santo, que es perfecto. Pero en su misericordia, aquí es donde viene ya como que la clave a todo esto. En su misericordia, Él envió a Jesús a tomar el castigo que nosotros nos merecíamos, el cual era la muerte. Y creó un camino para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos acceso a Dios Padre por la eternidad, para estar por la eternidad con Él. Si no, fuera condenación de muerte. Exactamente, si no, nuestro sitio final, destino final, será definitivamente la muerte. Entonces vemos que la misericordia de Dios va abriendo ese camino. Pero aquí vendrá lo siguiente, me dirás, y te digo, es algo que también yo pensé en un momento. Hey, pero si yo no he hecho nada malo. ¿Cómo así de que yo... ¿Por qué nazco y de una vez ya la muerte? Exactamente, ¿Qué es exactamente. eso? Si yo no he hecho nada malo, Exacto. ¿por qué? O sea, ¿por qué soy un pecador si yo nunca maté a nadie, yo nunca robé un banco, yo nunca hice estas cosas que son moralmente reprochables? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy un pecador si yo nunca he hecho nada malo? Ok. Estaba tratando de buscar una manera de cómo explicar esto, pero y me encantó algo de que Dios me recordó. Miren, hace un tiempo, cuando yo estaba asistiendo a la universidad, yo estudié en la USMA, la carrera de arquitectura. Y hace un tiempo yo recuerdo que en lo que manejaba por la ruta esta, porque para ir a la universidad había que agarrar por allí por la tumba muerto, la vía Ricardo J. Alfaro, cariñosamente la tumba muerto, como le decimos. Recuerdo que un día pasó un fenómeno muy curioso, muy curioso. Yo venía manejando de un lado de la calle y estaba lloviendo ridículamente del otro lado. Yo estaba literal de un lado de la calle donde se veía totalmente seco, pero del otro lado estaba lloviendo horrible.
Estaba lloviendo horrible. O sea, tú veías la lluvia así fuerte. No, espérate, me acabo de acordar. Yo estaba del lado que estaba lloviendo. Ok. Yo estaba del lado que estaba lloviendo. Ajá. Estaba lloviendo horrible. Nunca me habías contado Pero eso. del otro lado de la calle, Ok. estaba totalmente seco. Estaba lloviendo a cántaros y del otro lado de la calle estaba totalmente seco. Y no fue hasta el momento de que llego hasta el semáforo de que tenía que doblar hacia la izquierda que de repente, ¡puf!, paró de llover. Pero cuando estoy del otro lado que está seco, estoy viendo y estoy notando que está lloviendo horrible todavía del otro lado. O sea, fue un fenómeno súper extraño que de un lado de la calle estaba lloviendo horriblemente, pero del otro lado estaba seco. Estaba totalmente seco. ¿A qué voy con este ejemplo? Desde el momento que nosotros entramos en esta realidad, en este mundo, es como ese lado de la calle que está lloviendo a cántaros, horrible. Tú ciertamente no provocaste la lluvia, pero está sucediendo en esta realidad. Está aquí, es lo que rige esta realidad. Y a pesar de que yo quisiese moverme y ir lo más rápido posible para que la lluvia no me agarre, de todas maneras está lloviendo, no puedo escaparme de esa lluvia. No es sino hasta el momento en el que tomo ese giro, literalmente tomo un camino que me lleva al otro lado, en el que estoy total y completamente seco. Libre de la lluvia. Libre de la lluvia. ¿A qué voy con esto? Tenemos que entender que no se trata de que hice o no hice, porque en algún punto de nuestra vida, en este mundo que está caído, que está roto, el pecado es algo inevitable que podemos caer, que podemos estar en una situación en la cual eso termina sucediendo en nuestra vida. Pero hay una buena noticia en medio de todo esto, que la misericordia de Dios es la respuesta. Estamos en una realidad caída donde encontraremos pena, dolor, problemas, situaciones. Siempre va a haber algo. Veces en las que nosotros terminaremos haciendo cosas de las cuales no nos sentiremos muy orgullosos. Pero la buena noticia es que hay una respuesta en medio de todo eso. Hay una salida, hay una ruta, hay un camino que nos lleva al otro lado. Y eso es lo maravilloso de esto. Es lo maravilloso de este asunto. Porque la misericordia de Dios no solamente es una salida del pecado. No solamente es esa vuelta que tomamos para ir al otro lado de la situación esa que estás viviendo, que estás atravesando, de aquel error que cometiste en el pasado. No solamente una salida de ese estado en el que te encuentras, sino que también es un camino que se extiende y que nos lleva hasta el Padre Celestial. Y ese camino, ese otro lado, esa vuelta, ese desvío en la vía de tu vida en la que te encontrabas, se llama Jesús. Se llama Jesús. Jesús no solamente es la salida de nuestro camino pecaminoso, sino que es una ruta que nos lleva directamente al Padre, directamente al corazón de Dios. Ese es el plan de salvación. Por eso es que Jesús no podía hacerlo de modo remoto. Jesús estaba con nosotros. Con nosotros. Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel. Como lo dice en un momento el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren,
La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios está con nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Por eso que decimos que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Cristo. Él es el camino. Jesús experimentó cada emoción humana. Eso lo vimos hace un tiempo en una serie que habíamos desarrollado. Él experimentó cada emoción humana y su vida terrenal es evidencia del deseo de Dios por acercarse a nosotros. A mí me encanta razonar esto de esta manera. O sea, ¿no crees que Dios es lo suficientemente poderoso como para poder haber hecho todo esto de modo remoto allá en las nubes, allá en el cielo? Claro que sí. Pero Dios decidió ser con nosotros y estar aquí en medio de nosotros, hacerse hombre, el caminar, el sufrir, el cansarse, el tener que salir a trabajar. Él experimentó todo acerca de nosotros y ahí es donde nos topamos inevitablemente con la misericordia de Dios. En los evangelios vemos vez tras vez momentos en los cuales Jesús actúa en esa misericordia. Jesús se mueve en compasión hacia personas que estaban de repente azotadas por un demonio, que estaban enfermas, que estaban al borde de la muerte o incluso muertos también. O sea, en los evangelios vemos vez tras vez la misericordia de Dios actuar a través de Jesús. Y eso es una clave que nos conecta con esa parte del carácter de Dios, que es su misericordia. Y hay una historia que me gusta mucho, es bien cortita, que lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 16. Esta interacción que Jesús tiene con 10 hombres leprosos. Quiero que la leamos aquí juntos. Déjame colocarla acá. Y la podemos leer juntos. Listo. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Jesús los miró y dijo: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: «Alaben a Dios», y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Wow, vemos un par de cositas interesantes aquí, las voy a resaltar. Primero que nada, ¿qué era la lepra? La lepra era una enfermedad espantosa, espantosa. Hoy en día, gracias a Dios por los avances tecnológicos, es algo que es súper tratable. Pero ¿qué era la lepra? La lepra era una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Esta enfermedad afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Así que no era solamente de que la piel se podría, sino que también llegaba hasta los nervios. O sea, era algo sumamente, no asqueroso nada más, sino que también doloroso. Porque si tienes alguna afección a nivel nervioso, es súper doloroso. Y incluso afectaba hasta el tracto respiratorio superior y los ojos. Cuando la lepra está en una etapa muy avanzada, puede afectar el tracto respiratorio y los ojos. Así que vemos un par de cosas interesantes aquí en esta historia. Lo principal es que en la antigüedad era prácticamente imposible el tratamiento
y contra la lepra porque era altamente infecciosa. Así que lo que se solía hacer, y esa es la primera cosa que podemos ver en esta historia, es que cuando habían leprosos, lo que se hacía era que se apartaba a esas personas a las afueras de la ciudad. Vemos que en este caso Jesús llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. O sea, no estaba dentro de Galilea ni dentro de Samaria, estaba en la frontera, estaba en las afueras de la ciudad. Así que este grupo de leprosos fue sacado, en este caso vemos que eran samaritanos, fueron sacados de Samaria hasta la parte de afuera de la ciudad, a la frontera. ¿Por qué? La gente podía correr el riesgo de la infección, de la que infección. se te pegara. Entonces era algo bien triste porque literal te tenías que apartar de todo. Exactamente. Perdías todo y estabas allá, por allá lejos, fuera de, Exactamente. sin tu familia, sin nada. Exactamente. Sí. Aparte, doloroso de lo físico. Ajá. Y también Emocional. Sí. Entonces eran apartados. Y literalmente, como era una enfermedad tan contagiosa Ajá. y destructiva, Sí. era nada más de que, bueno, vamos a dejarlos allá y a simplemente esperar lo inevitable. Si tenían que morir, que muriesen. Si se sanaban por obra y gracia, bueno, excelente, pero se dejaban apartados. Entonces, ¿qué sucedía también? No solamente la gente era apartada, sino que también la gente se apartaba del contacto con ellos. Porque ritualísticamente, según la ley levítica, los leprosos eran considerados personas impuras. Cualquiera que estuviese en contacto cercano con un leproso era considerado alguien que se ha contaminado. Por más de que de repente no se te haya pegado la enfermedad, el estar en una suficiente proximidad con un leproso significaba que eras una persona impura desde ese momento. Ahora quiero que te imagines la escena. Ahora sí, vamos a ir imaginándola. Viene Jesús con sus discípulos, vienen saliendo de Galilea, pasando por Samaria, que dicho sea de paso, también es otra historia para contar acerca de la relación entre judíos y samaritanos. Pero me llama la atención de que van pasando por allí. Y vemos que en los versículos nos habla de que a cierta distancia ve a estos hombres leprosos. Y que los hombres leprosos gritaron. Recuerda, la enfermedad de la lepra, en su etapa avanzada, llega a afectar el tracto respiratorio superior. O sea, no puedes hablar ni nada. A eso voy. Wow. Estos leprosos, si querían que Jesús le escuchara, y es más, si podían ver a Jesús, porque también acuerda, la lepra también afecta la visión, quiere decir que Jesús no es que estaba a 10 kilómetros por allá lejos y le diría, ¡Jesús! Sino que Jesús lo más seguro estuvo a una distancia considerablemente corta a estos leprosos. Una distancia corta a estos leprosos para que ellos lo pudieran ver y para que se pudieran comunicar con Jesús. Y se da esta interacción entre Jesús y los leprosos. Que ojo, cuando lo leemos pensamos que estaban a kilómetros lejos, pero no, tuvieron que estar lo suficientemente cerca como para que los leprosos pudieran hablar y ser escuchados y pudieran ver a Jesús. Así que Jesús se acercó lo suficiente a ellos. Y entonces, después de esta interacción, que ellos le piden a Jesús Maestro, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Jesús le da estas instrucciones, le dicen, bueno, vayan donde el sacerdote y que él pueda pues dictaminar de que están sanos. ¿Por qué? Porque el sacerdote era la única persona
que tenía la potestad de declarar que ya una persona estaba libre de una le podía enfermedad dar como que el go para que se reintegrara. Exacto. Sí. Para que se reintegraran. Y entonces la Biblia nos cuenta que en lo que ellos iban caminando, fueron sanos. Wow. En lo que iban caminando, fueron sanos. Increíble. Resaltemos lo siguiente. Echamos para atrás. Recordemos que la ley levítica decía que cualquier persona que estuviese en contacto con algo impuro terminaba volviéndose alguien impuro también. Pero entra en escena Jesús. Recuerden, Jesús en los evangelios vemos que él decía que él no vino para abolir la ley, sino para que se cumpliese. Jesús hace que esta ley se cumpla, pero al revés. Sí. Porque ¿qué termina sucediendo? La ley levítica dice, si me acerco a algo impuro, me contamino. Exacto. Pero con Jesús, ¿qué sucede? Jesús dice, si me acerco a algo impuro, si Jesús se acerca a algo impuro, lo santifica. Algo totalmente al revés. Y esto es lo hermoso de Jesús. Que Jesús no espera que tu vida sea perfecta para poder encontrarse contigo. Wow. Jesús no espera que tus situaciones y tus problemas estén solucionados y que estemos viviendo las mismas maravillas. Entonces ahora sí ya puedes venir hacia exactamente, mí. No. Él se encuentra contigo, ahí donde te encuentras, ahí donde estás. Eso es lo que es la misericordia. En lo más leproso que puedas estar. Exactamente. La misericordia de Dios te encuentra en el lugar donde estás, Amén, pero no te deja tal como estás. Wow, así es. Se encuentra contigo donde estás, pero no te deja tal como estás. ¿Por qué? Porque limpia tu pecado, sana tu dolor, cubre tus Amén, heridas, te da vida, te da propósito y te da esperanza. Ese es el efecto de la cercanía con Dios. Qué hermoso. Dios no solo busca, Amén, Dios no solo nos busca en los momentos en los que todo pareciera estar perfecto, no, sino que está igual de interesado en encontrarse, en buscarte, en estar contigo, a pesar de que estés pasando el episodio más oscuro, más desastroso, más sucio, más horrible de toda tu vida. Así es. Porque en esos momentos son en los que el dolor, desesperanza, nos atrapan, pero también son mecanismos a través de los cuales podemos ver con mayor claridad la misericordia de Dios. Yo quiero decirte algo esta noche. Si estás pasando a través de una temporada difícil hoy, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Puedes venir confiadamente ante el trono de la gracia y clamar, porque Él ciertamente te está escuchando. Jeremías 33:3 dice lo siguiente: clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Cuando estamos pasando por un momento difícil en la vida, pareciera de que aquel futuro, aquellos planes de Dios, como lo dice la frase así, que a veces sonaría como cliché de que, ay, Dios tiene grandes planes para ti. Parecieran cosas inalcanzables, cosas inaccesibles, cosas de que será imposible que yo no esté en una situación diferente a la que estoy hoy en día. Porque muchas veces cuando pasamos tiempos de amargura pensamos que nos vamos a quedar allí por el resto de nuestra vida. Pero este verso nos recuerda lo siguiente: clama, que Dios responde. Así es. Y la respuesta de Dios es mostrarte, es señalarte, es apuntarte a ese futuro
que pareciera inaccesible, aquellos planes que todavía no conoces porque los tiene guardados para ti. Clama, clama que Dios responde. Él está lleno de misericordia para tomarte allí en la situación en la que estás, pero no dejarte tal como estás. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque está ahí tu Padre, esperando a sanar tus heridas. Amén.